Entonces, vamos a darle el pase a profesor Juan para que nos cuente un poquito cómo planificamos una sesión de aprendizaje. Bueno, gracias. Bueno, los voy a defraudar un poco porque esa parte la eliminé de mi diapositiva, porque el día de ayer viajé hacia acá y no tuve tiempo de poder leer, pero voy a introducir ciertos elementos que van en ese sentido. ¿Podrías pasar, por favor? Acotando un poco con las competencias virtuales, sí, nos confundimos de diapositiva. Bueno, vamos a encontrar que a la hora, como dice, siempre queremos buscar la receta, ¿no es así? La receta mágica de cómo poder realmente hacer las cosas. Pero a la vez nos vamos a encontrar también en diferentes niveles de uso de la tecnología. Entonces acá una clasificación muy simple, ¿no? Algunos de repente estamos en la etapa de aprestamiento. ¿Qué significa eso? Que recién empiezo a coger el móvil, mando mensajes por WhatsApp y me siento muy contento, y de repente sé utilizar el Word porque tengo que imprimir mi planificación. Pero a la vez hay profesores que ya empiezan a entender que algo se debe hacer con la tecnología y empezamos a llevar y decimos, ¿por qué no enseñar Word? Que los chicos presenten su informe y que lo elaboren dentro de la clase. ¿Por qué no podemos resumir esto de hacer muchas hojas, hacer mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera? De repente encuentro alguna aplicación por ahí, por ejemplo, Google Science, no sé si alguien ha podido escuchar de esta aplicación, convierte al celular en un laboratorio de investigación. Entonces de repente se me ocurre, encuentro esta aplicación que es mágica para mí y la trato de llevar al aula. Entonces, cuando empezamos a llevar la tecnología dentro del aula, estamos en un uso de la tecnología, pero resulta que todavía no le damos el sentido pedagógico de por qué tenemos que utilizar la tecnología. No le encontramos la eficiencia, es decir, la tecnología tiene un sentido de eficiencia, pero antes de la tecnología nosotros tenemos que desarrollar los conceptos, las competencias de poder desarrollar conocimiento y resolver problemas. Si no desarrollamos eso antes, en realidad el colocar tecnología, ¿para qué? Simplemente nos va a servir para informarnos y lo segundo, para distraernos. Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrarle un sentido, vamos a hablar de un tema de integración de la tecnología dentro del aula. Y eso quiero hablarles un poco más. ¿Podría pasar? Una más. Una diapositiva más. ¿No corre? Y entonces cuando hablamos de integración, de usar la tecnología eficientemente, nos empezamos a topar con varios puntos. Antes del Currículo Nacional 2017, en realidad el 2018, cuando ya se empieza a hablar de esta competencia 28, muchos teóricos empezaban a decir la tecnología debe formar parte del currículo. O sea, debía estar en los documentos curriculares. Pero ahora lo tenemos dentro de los documentos curriculares, pero nos damos cuenta que faltan otros elementos más. Y esos elementos tienen que ver, en primer lugar, con la infraestructura. Entonces, muchos de nosotros nos sentimos limitados de alguna manera cuando no tenemos, por ejemplo, computadoras. O cuando de repente no tenemos tablets. O empezamos a tener computadoras y llegan las tablets, pero nos falta la conectividad. O empieza a ver estos elementos, tenemos conectividad, tenemos computadoras, pero resulta que el director puede decir, no usen la tecnología porque lo que veo es que los padres de familia se quejan de que no han llevado los cuadernos llenos. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar de regrese por favor. Tenemos que hablar primero de infraestructura, tenemos que hablar de que ya está en la competencia, pero también tenemos que hablar de la parte de gestión. Y el otro elemento es que como maestros tenemos que tener una actitud positiva hacia la tecnología. Entonces, claro, todos los que tenemos esa actitud positiva estamos acá, pero hay una enorme cantidad de maestros que no tienen esa actitud positiva. Entonces, ¿qué es lo que está viendo en muchas escuelas? Cuando un profesor trata de introducir nuevos elementos, resulta que el colectivo se torna un poco duro y dice, ¿para qué vas a utilizar mucho la tecnología o para qué quieres hacer un proyecto de innovación con tecnología que así estamos muy cómodos? Entonces, por lo general, tenemos que romper múltiples barreras para poder realmente integrar la tecnología. Pasamos. Y entonces, el currículo nos habla del famoso entorno virtual. Ya no nos habla de las TIC, sino nos habla de los entornos virtuales. Y esos entornos, por lo general, en la definición nos dice que es interactivo,
básicamente nos conectamos, nos interrelacionamos a través de la tecnología, es virtualizado porque en realidad muchos elementos no existen en la realidad, es ubicuo porque puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar, y es híbrido. Pero en realidad, ¿para qué me sirve un entorno virtual? Y cuando vemos a la escuela, a veces tenemos miedo de que de repente la tecnología va a reemplazar al maestro. Pero en realidad es muy difícil, por lo menos en los próximos 50 años, que eso suceda. ¿Y por qué es esto? Porque básicamente el espacio es uno para aprender de manera autónoma, pero ¿para qué o qué función tiene la escuela? Si no es el aprendizaje guiado. Somos nosotros los que guiamos y hacemos efectivo el aprendizaje. Entonces, ¿cuándo realmente el estudiante se vuelve autónomo? Es realmente a través de su maduración, es en el tiempo. Incluso muchos de repente que vamos a una maestría, a un doctorado, todavía necesitamos cierta tutorización de nuestros maestros para que nos digan en qué línea debemos seguir o qué línea de información debemos revisar para ser mucho más efectivos y mucho más eficientes en lo que queremos aprender. Entonces, en realidad, estos espacios virtuales nos hablan de espacios para aprender de manera autónoma y también de manera guiada. A veces le tenemos miedo a decir que nosotros guiamos el aprendizaje de nuestros estudiantes y pensamos que la utopía es lograr inmediatamente la autonomía en el aprendizaje. Pero en realidad eso es un proceso de construcción de las personas. Pasamos. ¿Podría pasar? Un hito más, creo que no estoy hablando. Está fallando, sí. Entonces, Lea les ha hablado, y muchos de repente los que han estado en el anterior panel, han hablado del enfoque STEAM. Sí, ¿no? Hay un enfoque pues, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte. Pero resulta que el currículum no nos habla de ese enfoque, sino que nos habla de dos enfoques. Uno, la alfabetización digital y la mediación interactiva. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad es como que todavía deficitario ese enfoque que nosotros tenemos que implementar dentro del currículum y de repente sería lo que yo estoy proponiendo, construcción de conocimiento como un nuevo enfoque, sería mucho más fácil, ya sobre lo construido, sería coger la tecnología, bueno, el enfoque STEAM, o sea, juntar todo para trabajar en base a proyectos o resolución de problemas, y sería mucho más rápido. Pero bueno, se me ocurrió que como era deficitario, los enfoques, deberíamos tener un enfoque de construcción de conocimiento. Entonces voy a tratar de explicarles un poquito en qué consiste los enfoques para trabajar nuestra planificación. Pasa, por favor. Bueno, por lo general en tecnología siempre los eventos de tecnología son difíciles, a mí también me ha pasado. Y gracias a Dios de que esto pasa, porque esto da ejemplo de lo que pasa en las aulas cuando tratamos de utilizar tecnología y por qué muchos maestros se resisten a utilizar la tecnología. Porque, como les contaba, yo soy también ingeniero de sistemas, pero resulta que si hay 20 computadoras y tenemos 20 estudiantes, hay un día que justo uno está tan emocionado de utilizar la tecnología, has encontrado o piensas que tienes el método efectivo para lograr aprendizajes, ¿y qué es lo que sucede? 5 máquinas no funcionan. ¿Sí? Están actualizándose. En ese momento, 5 máquinas se empiezan a actualizar. Entonces, ¿qué haces en ese momento con esos 5 estudiantes? ¿Qué haríamos? Pues inmediatamente los empezamos a repartir, pero si no tenemos esta experiencia y este modo de uso, por lo general, la clase, nosotros tratamos de resolver todos los problemas y ya se pasaron 20 minutos de la clase. Entonces ya no lograríamos esa eficiencia que nos piden en múltiples documentos. Entonces, el primer enfoque de alfabetización digital es clave que nosotros tenemos que trabajar sobre la información. Entonces, cuando hablamos de la información, el currículum no nos habla mucho, este enfoque en los diseños curriculares no nos habla mucho, pero tenemos que tener en cuenta, uno, cómo accedemos a la información. Y eso implica que de repente desarrollar la habilidad de establecer objetivos dentro de nuestras sesiones de clase. Por lo general he visto, y me ha sucedido, que hay profesores que dicen, bueno, como tenemos la tecnología y voy a trabajar sobre la planta, les digo a mis estudiantes, investiguen sobre la planta. ¿Y qué hacen los pobres chicos? Empiezan a entrar y ingresan a múltiples páginas y nadie se pone de acuerdo sobre qué tema específico tienen que buscar sobre la planta.
Entonces nosotros tenemos que saber orientar en esto. Por favor, ahora sí retrocedo. Tenemos que saber orientar a los estudiantes sobre determinar los objetivos de aprendizaje, de tal manera que no les pase como a nosotros cuando empezamos a ingresar sobre un tema, entramos a la web y ahí empezamos a las 4 de la tarde de repente y ya son las 7 de la noche, pero me di cuenta que entré por un objetivo de búsqueda, un tema, pero ya estoy en otro tema. Entonces he perdido, ¿cuánto tiempo he desperdiciado? Y recién a las 7 de la noche, cuando tengo que hacer algo, ya porque ya me ganó el tiempo, cojo lo primero que hay. Entonces nosotros tenemos que establecer objetivos o saber determinar los objetivos y sobre esos objetivos, primeramente, buscar y conseguir esa información antes de derivarnos hacia otros temas. Lo segundo es, ¿qué hacemos con la información? Por lo general tenemos que saber procesar y evaluar la información. Procesar significa que tenemos que hacer nuestra propia reconstrucción de la información. Y por último, también en ese sentido, ¿qué base de información hemos tomado? Hay que saber reconocer quién es el autor de la información. Estoy en una página adecuada, el autor de esa página realmente es una persona que conoce sobre el tema, es de divulgación o qué tipo de contenido hay dentro de esa página. Y por último, algo que somos muy ineficientes es sobre cómo almacenar y recuperar información. Entonces, si la mayoría nos damos cuenta, a veces tenemos lleno nuestro disco duro ya de la computadora. Y cuando justamente buscas un tema que tú quieres tratar, tienes 500 archivos o 600 archivos y ninguno es totalmente descriptivo. Entonces, nos ha pasado, a mí me pasa frecuentemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Volver a navegar, buscarlo en el internet, que buscarlo dentro de tu computadora, dentro de los archivos que has almacenado. Entonces, miren, hay determinados elementos que tenemos que mejorar respecto a la gestión de la información y son elementos claves para hacernos eficientes. Pase, por favor. El otro elemento o enfoque, pasamos, es el de mediación interactiva. ¿Cuál será sobre dónde debo apuntar bajo este enfoque? En realidad es importante y clave la comunicación y la colaboración. Entonces, tenemos que enseñarle a utilizar la tecnología a los estudiantes para que pueda interactuar, compartir, participar, colaborar, respetar normas de conducta y también saber cuidar su identidad. Pero a la vez tenemos que manejar adecuadamente los entornos y los dispositivos. Eso significa saber desarrollar, utilizar código, saber desarrollar aplicaciones, algo que todavía somos muy deficientes los maestros, hacer remezclas, o sea, poder utilizar la información de otro, por ejemplo, para hacer un meme o para, sobre un mapa conceptual, agregar información. Entonces, por lo general acá yo tengo una cierta dificultad que mucha gente quiere crear algo totalmente nuevo. Entonces, eso es bien complicado. En realidad, partimos de ideas de otros. Entonces, a veces en nuestro medio se sataniza, por ejemplo, el poder utilizar sesiones de aprendizaje de otros maestros. Entonces, ahí tenemos una enorme dificultad porque en realidad lo que tenemos que hacer es recoger todo lo bueno y sobre ello empezar a trabajar, no necesariamente partir de cero. Entonces, esa es nuestra gran debilidad. Pasamos. Y por último, este enfoque que les quería contar, de construcción de conocimiento. Entonces, el conocimiento, por lo general en nuestro medio, estamos acostumbrados a la parte científica, es decir, si algo es verdadero o si algo es falso, y poner la parte lógica de por qué es verdadero o por qué es falso. Pero también nos falta otro elemento que es el de poder hacer, poder diseñar, poder solucionar problemas. Y a veces, por lo general, cuando nosotros hablamos de conocimiento dentro de la escuela, y hablamos de ciencia de repente, dentro de la escuela nos cuestionamos, desarrollamos conocimiento, desarrollamos ciencia dentro de la escuela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí, en realidad desarrollamos conocimiento y desarrollamos un tipo de ciencia, pero que debe estar adaptado a resolver nuestros problemas locales. ¿Qué quiere decir? A incrementar el conocimiento dentro de esa escuela, el conocimiento dentro de esa aula, de tal manera que sea productivo para su sociedad o para su entorno. Entonces, tenemos que desarrollar una cultura de aprender a aprender y
Si vemos de repente dentro de las múltiples cosas que podemos hacer en el aprender a aprender, pasamos. Es que es clave acá el saber contar historias. Entonces, esto es algo, viene del famoso storytelling, que últimamente mucha gente en el marketing lo utiliza, saber contar una historia. ¿Qué significa? Que tú debes vivenciar las cosas y saber contarlas. Lo que tú conoces tienes que saber contarlo. Y es un elemento que engancha dentro del mundo virtual. El que sabe contar una historia, el que sabe enganchar con la persona o con las personas, en realidad es muy exitoso. Entonces los mejores proyectos o las personas más inteligentes no necesariamente triunfan en este ecosistema digital porque no saben contar una historia. ¿Qué quiere decir? No saben enganchar con la otra persona. Entonces, por lo general, sabemos muy bien que formamos en nuestro medio, hay academias, hay institutos que forman técnicamente o de manera de ingeniería a muy buenos profesionales. Pero ahora nos preguntamos, ¿estos profesionales tendrán éxito? ¿O serán las personas que de repente no son tan estudiosas ni tan ingenieriles las que tienen mucho más éxito? ¿Por qué? Porque saben conectar con la persona, saben contar una historia, saben comunicar, y por lo tanto tienen mayores relaciones con otras personas, establecen una red de relaciones que les permite tener éxito. Entonces, el saber contar historia, el saber comunicar, por ejemplo, es una habilidad normal cuando nosotros nos relacionamos y tenemos éxito en la sociedad material, vamos a decirlo así. Pero lo mismo está sucediendo en la sociedad virtual. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esta habilidad de contar historias, que es algo muy natural del ser humano. Y por último, también esta actitud maker, hacer. Y ese hacer implicaría pues ver, hacer y compartir. Pero este ver es mucho más complejo, es pensar sobre los problemas de mi comunidad, es también diseñar. Pero a veces, muchos de nosotros pensamos que ese diseño va a partir de cero. Y en realidad no es así. Por eso es que mucha gente, ¿a qué recurre últimamente para solucionar sus problemas? Entra a una red social, entra por ejemplo a YouTube y empieza a descubrir cómo se hace algo. Entonces la idea no es copiarte, sino es tomar eso como base o insumo que te va a permitir diseñar tu propia solución. Luego va a venir el hacer, pero ese hacer tiene que estar acompañado. Y entonces surge algo que es importante. ¿Cómo nosotros nos comportamos dentro de las aulas? ¿Cómo queremos que trabajen nuestros estudiantes? ¿Solos o acompañados? ¿Cómo les decimos a los chicos a la hora del examen? Cada uno se defiende solo. ¿Sí? Cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que haces? Cuando tú tienes una duda, una pregunta, ¿qué es lo que haces? Preguntas a la persona que tiene más conocimiento. Pero ¿qué pasa en la escuela? En la escuela, justamente cuando se enfrenta al examen el estudiante, ¿a quién le va a preguntar? A nadie, solo tiene a él para defenderse. Pero ¿cómo es en las organizaciones y en las empresas? O sea, es una sola persona que tendrá que trabajar sola, individualmente, no tendrá que preguntarle a nadie, es el responsable de que la empresa tenga éxito. No. En realidad es un trabajo colaborativo. Entonces, lamentablemente, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer está muy desligada de lo que queremos enseñar. Entonces, y muchas veces nos enfrentamos a, por lo general, lo que llamábamos llenar nuestro cerebro de información. Pero lamentablemente, si no hacemos, si no experimentamos, ¿qué vamos a poder retener? Entonces ahí surge justamente lo que decía Lea, ¿no? El método de proyectos, el método de indagación, cuestionamiento. Entonces, todos esos elementos están relacionados justamente a esta idea, construir conocimiento. Y por último, hay algo importante que tiene que romperse dentro de nuestra cultura, el compartir. Entonces, por lo general, ¿cómo somos nosotros o cómo formamos a nuestro estudiante? Si algo te sale bien, si tienes una buena idea, ¿qué haces? ¿La compartes con todos o te la guardas?
¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos? A compartir, o por lo general decimos, no, no compartas. Si llevas la lonchera, no compartas, la lonchera es tuya. Aquí, no debes, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho en la escuela? Hemos compartido, cambiamos, canjeamos muchas cosas. Entonces, en realidad la cultura tiene que estar, la cultura nuestra tiene que estar orientada al compartir. Pero acá tenemos que introducir un nuevo elemento que también está dentro de las habilidades digitales, el respeto de los derechos de autor. Entonces, todo en nuestro sistema empezaría a cambiar si nosotros supiéramos reconocer de quién nos hemos copiado, ¿sí? Y de quién hemos tomado como elemento inspirado. Pero también no es malo copiar, no es malo copiar, ¿sí? Siempre y cuando reconozcamos los derechos de autor. Entonces, qué bonito sería en nuestro sistema que alguien dijera, me he copiado el plan de clase de mi colega, pero sobre eso he aumentado 3 cosas más. ¿Sí? Entonces, más abajo, el director, copiado, no, adaptar, referencia bibliográfica, colega tal, aporte. Entonces, en realidad avanzaríamos bastante con el simple hecho de reconocer de quién nos hemos prestado la unidad de aprendizaje o la sesión de clase. Porque eso podría en limpio lo que realmente queremos para nuestra cultura. ¿Cómo otras culturas han logrado desarrollarse? ¿Sí? ¿No es utilizando lo que otros ya han producido? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? No debemos tener miedo, lo que tenemos que saber es reconocer los derechos de autor. Pase, por favor. Y ya, antes que me corten. Ahí está. Esto es lo que decía, procedimiento recomendado. Lo que tenemos que hacer en primer lugar son las decisiones curriculares. Tenemos que determinar qué es lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes. Lo segundo son las decisiones pedagógicas, que implica hacer el diseño de la clase del modo tradicional. Y por último, sobre ese modo tradicional, pensar, ¿cómo puedo lograr un aprendizaje más efectivo de mis estudiantes? Si yo antes tenía que imprimir muchas hojas y no tengo recursos y solo voy a repartir de repente una hoja y voy a leerla yo, de repente lo puedo proyectar en el proyector. Si yo voy a utilizar, de repente digo, tienen que investigar o tienen que salir a pintar y de repente no tengo colores, ¿qué haría? Si tengo un celular, que vayan y tomen fotografías. Entonces, la secuencia es simple, pase por favor, y esta secuencia no me la he inventado yo, sino viene de un modelo denominado el TPACK. Aprendizaje tecnopedagógico, pase por favor. Estoy igual que Lea, queriendo como si fuera mi... donde este modelo, el TPACK, conocimiento tecnopedagógico del contenido, nos habla de que debemos partir de las competencias, actividades y secuencia y recién seleccionar la tecnología. Porque muchos hemos cometido ya el error, y esperamos que ustedes no los cometan, de que primero nos enamorábamos de alguna aplicación del celular o de la computadora y queríamos utilizar sí o sí, queríamos enseñar a través de esa aplicación. Y hoy día lo recomendado y lo ya probado es partir de las competencias y de las actividades y de su secuencia para luego ir pensando qué elementos de esa secuencia pueden lograr eficiencia a través de la tecnología. Gracias.